Hay algo que la mayoría de los hombres nunca llegan a comprender realmente. Y hoy voy a contarte algo que pocas mujeres expresan en voz alta. Algo que ocurre dentro de nosotras cuando un hombre intenta acercarse. Cuando nos trata bien, cuando es amable, atento, disponible, y aún así, algo dentro de nosotras simplemente no se activa. No es crueldad, no es capricho, no es superficialidad. Es algo mucho más profundo y más antiguo que cualquier lógica racional. Y si te quedas conmigo hasta el final de esta conversación, vas a entender por qué el esfuerzo no genera atracción, por qué la bondad no garantiza interés, y sobre todo, qué es exactamente lo que sí lo hace. Te prometo que lo que descubrirás aquí cambiará la forma en que te relacionas, no porque te convierta en alguien que no eres, sino porque finalmente comprenderás cómo funcionamos realmente. Y si sientes que esto resuena contigo, si algo en tu interior te dice que necesitas escuchar esto, te invito a que te suscribas ahora mismo, porque lo que estoy compartiendo aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar expresado de esta manera, desde esta honestidad íntima que solo una mujer puede ofrecer. Deja un comentario contándome si alguna vez has sentido esa confusión de ser amable, estar presente, hacer todo bien según la lógica, y aún así no despertar ese interés que buscabas. Comparte esto con alguien que necesite comprenderlo, porque esta conversación puede cambiar vidas. Déjame empezar diciéndote algo que quizás te incomode, pero que necesitas escuchar. Cuando una mujer es amable contigo, cuando sonríe, cuando responde tus mensajes, cuando acepta tus invitaciones, cuando te escucha hablar durante horas, cuando muestra interés genuino en tu vida, cuando te apoya emocionalmente, todo eso no significa necesariamente que esté interesada en ti de la forma en que tú quisieras. Y aquí es donde comienza la confusión más grande que veo una y otra vez en los hombres que conozco, en las historias que escucho, en las dinámicas que observo. Porque para muchos hombres, la amabilidad es una señal, la atención es una invitación, la calidez es una promesa. Pero para nosotras, para las mujeres, todo eso puede existir sin que haya ni una pizca de atracción romántica o sexual. Y no estoy diciendo esto para lastimarte ni para hacerte sentir confundido, sino para abrirte una ventana hacia algo que raramente se expresa con esta claridad. Cuando somos amables contigo, cuando te dedicamos tiempo, cuando mostramos interés en tu bienestar, muchas veces lo hacemos porque genuinamente disfrutamos de tu compañía como persona, porque valoramos tu amistad, porque sentimos que eres alguien con quien podemos conectar en cierto nivel humano y emocional. Pero esa conexión humana no es automáticamente una conexión romántica, no es automáticamente atracción. Y este es el punto que más cuesta entender, porque desde la perspectiva masculina, invertir tiempo y atención en alguien suele estar vinculado a un interés romántico o sexual. Los hombres tienden a no invertir energía emocional en mujeres por las que no sienten atracción. Pero nosotras funcionamos diferente. Nosotras podemos conectar profundamente con alguien, disfrutar enormemente de su presencia, valorar su compañía, y aún así no sentir esa chispa, ese algo inexplicable que transforma la calidez en deseo, la comodidad en tensión, la amistad en algo más. Y aquí está la verdad incómoda que necesitas entender. Ese algo que genera atracción, ese ingrediente invisible que hace que una mujer pase de verte como alguien agradable a sentir algo profundo y magnético hacia ti, no tiene casi nada que ver con cuánto te esfuerces en ser amable, en estar disponible, en demostrar tu valía. De hecho, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Cuanto más te esfuerzas en demostrar que eres una buena opción, cuanto más insistes en estar presente, cuanto más intentas convencerla con actos de bondad y disponibilidad constante, más apagas esa posibilidad de que surja la atracción. Y esto no ocurre desde la lógica, esto ocurre desde la emoción, desde algo mucho más primitivo y visceral que habita en todas nosotras, algo que no controlamos conscientemente, algo que simplemente sentimos o no sentimos. Piensa en esto por un momento. Seguramente has conocido a alguien, quizás una mujer, que te parecía interesante al principio, pero que conforme fue mostrando demasiado interés, demasiada disponibilidad, demasiada insistencia, algo dentro de ti empezó a apagarse.
No fue que hiciera algo malo, no fue que dejara de ser una buena persona, simplemente dejó de ser un misterio, dejó de representar un desafío emocional. Dejó de activar esa sensación de incertidumbre que mantiene vivo el interés. Para las mujeres ocurre algo similar, pero con matices diferentes, con una profundidad emocional distinta, con una complejidad que tiene que ver con cómo estamos programadas para evaluar a un hombre no solo como compañero, sino como alguien que representa seguridad emocional, estabilidad, coherencia interna, y sobre todo, como alguien que no necesita de nuestra aprobación para sentirse completo. Cuando un hombre es excesivamente amable, cuando está siempre disponible, cuando responde de inmediato cada mensaje, cuando cancela sus planes para estar con nosotras, cuando nos coloca en un pedestal y nos trata como si fuéramos el centro de su universo, lo que ocurre dentro de nosotras no es gratitud romántica, no es admiración, no es deseo. Lo que ocurre es una sensación sutil pero poderosa de que ese hombre no tiene un centro propio, de que su vida gira alrededor nuestro, de que necesita nuestra validación para sentirse valioso. Y eso, por más que suene duro, por más que parezca injusto, no genera atracción. Genera una mezcla extraña de ternura, incomodidad y distancia emocional, porque en el fondo todas las mujeres buscamos, aunque no lo expresemos así, a un hombre que esté completo en sí mismo, que tenga su propio propósito, su propia dirección, su propia vida interesante y plena, y que nos invite a formar parte de ella, no que abandone todo para girar alrededor nuestro. Entonces, cuando eres amable pero no despiertas interés, no es porque la amabilidad sea mala, no es porque ser una buena persona esté mal, sino porque probablemente esa amabilidad viene desde un lugar de necesidad, desde un lugar de querer ganarte su aprobación, desde un lugar de demostrar que eres suficiente, en lugar de simplemente ser quien eres con tranquilidad y seguridad interna. Y las mujeres percibimos esto, no conscientemente siempre, no con palabras claras en nuestra mente, pero lo sentimos. Sentimos cuando un hombre está operando desde la carencia, desde el miedo a perder una oportunidad, desde la ansiedad de no ser elegido. Y eso crea una dinámica donde tú estás persiguiendo, y nosotras estamos siendo perseguidas. Y esa dinámica por sí misma mata cualquier posibilidad de tensión romántica, de química, de esa danza sutil donde ambos se acercan y se alejan con un ritmo natural y equilibrado. Ahora, esto no significa que debas convertirte en alguien frío, indiferente, o en uno de esos hombres que juegan a hacerse los desinteresados porque creen que eso genera atracción. Eso tampoco funciona, porque nosotras también percibimos cuando alguien está actuando, cuando alguien está jugando un papel, cuando alguien está manipulando la situación para generar una respuesta en nosotras. Lo que realmente funciona, lo que realmente genera ese magnetismo inexplicable, es cuando un hombre está genuinamente centrado en sí mismo, en su vida, en sus objetivos, en su bienestar, y desde ese lugar de plenitud interna, se abre a conocernos sin necesitarnos, sin proyectar expectativas, sin intentar forzar un resultado. Cuando un hombre puede estar presente sin estar ansioso, puede ser amable sin ser complaciente, puede mostrar interés sin estar desesperado, algo dentro de nosotras empieza a despertar, algo empieza a moverse, algo empieza a preguntarse quién es realmente este hombre que parece tan cómodo en su propia piel. Y aquí está otro punto crucial que raramente se discute con esta honestidad. El enamoramiento femenino no ocurre en el primer encuentro. No ocurre porque nos digas las palabras correctas. No ocurre porque nos compres cosas o nos lleves a lugares especiales. El enamoramiento femenino es un proceso lento, gradual, que ocurre cuando observamos tu comportamiento a lo largo del tiempo, cuando vemos cómo manejas situaciones difíciles, cómo te relacionas con otras personas, cómo reaccionas ante la frustración, cómo mantienes tus límites, cómo cuidas de tu propia vida. Nos enamoramos de la coherencia, de la congruencia entre lo que dices y lo que haces, de la tranquilidad emocional que transmites, de la sensación de que eres alguien confiable no porque prometas cosas, sino porque demuestras con tus acciones cotidianas que eres quien dices ser. Cuando una mujer te ve siendo amable con alguien que no puede ofrecerte nada a cambio, cuando te ve defendiendo tus valores tranquilamente sin necesidad de gritar o imponerte,
cuando te ve priorizando tu bienestar sin egoísmo pero con firmeza, cuando te ve disfrutando de tu vida aunque ella no esté presente, algo profundo empieza a activarse dentro de nosotras, porque lo que realmente nos atrae no es la perfección, no es que seas extraordinario en todo, sino que seas auténtico, coherente, seguro de ti mismo en un nivel profundo, no superficial. Seguro de ti mismo no significa arrogante, no significa que no tengas dudas o vulnerabilidades, sino que tienes una relación sana contigo mismo, que te aceptas, que no estás constantemente buscando validación externa para sentirte valioso. Y cuando digo que eres amable pero no genera interés, lo que realmente está pasando es que esa amabilidad probablemente viene acompañada de señales sutiles de inseguridad, de necesidad, de ansiedad. Quizás respondes demasiado rápido, lo que nos comunica que no tienes nada más importante que hacer. Quizás te adaptas demasiado a lo que crees que queremos escuchar, lo que nos comunica que no tienes opiniones propias fuertes. Quizás te disculpas demasiado, incluso por cosas que no requieren disculpa, lo que nos comunica que tienes miedo de desagradarnos. Quizás preguntas demasiado si estamos bien, si te extrañamos, si pensamos en ti, lo que nos comunica que necesitas nuestra validación constante. Y todas estas pequeñas señales, aunque provengan de un lugar genuino de cariño y atención, crean una dinámica de perseguidor y perseguida que automáticamente desactiva la atracción. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá abiertamente, pero hay algo profundamente atractivo en un hombre que puede decirnos que no, que puede establecer límites claros, que puede priorizar algo en su vida, por encima de nuestra presencia inmediata. No porque queramos ser rechazadas o ignoradas, sino porque eso nos comunica que eres alguien con un centro propio, con una vida propia, con una identidad que no depende de nosotras. Y eso genera respeto, y el respeto es el fundamento de la atracción duradera. Sin respeto no hay atracción real, solo hay capricho, solo hay pasión superficial que se desvanece rápidamente. Piensa en las relaciones que has visto donde hay verdadera química, verdadera conexión, verdadero enamoramiento mutuo. Nunca es una dinámica donde uno persigue y el otro huye. Nunca es una dinámica donde uno está constantemente demostrando su valía y el otro está evaluando si es suficiente. Es una dinámica donde ambos están completos por separado y eligen encontrarse desde esa plenitud, donde hay un baile sutil de acercamiento y espacio, donde hay una tensión natural que se mantiene porque ninguno de los dos necesita desesperadamente al otro, sino que ambos desean estar juntos desde un lugar de libertad emocional. Y esa libertad emocional, ese no necesitar pero sí querer, es precisamente lo que mantiene viva la atracción a lo largo del tiempo. Entonces, cuando me preguntas por qué ella es amable contigo pero no está interesada, la respuesta no está en lo que haces específicamente, sino en la energía desde la cual lo haces, en la intención subyacente, en el lugar emocional desde donde operas. Si operas desde la carencia, desde el miedo a perderla, desde la necesidad de ser elegido, eso se siente, eso se percibe, eso cambia toda la dinámica. Pero si operas desde la abundancia interna, desde la certeza tranquila de tu propio valor, desde el deseo genuino de conocerla sin necesitarla, algo completamente diferente ocurre, algo que no puede forzarse ni fingirse, algo que simplemente emana de ti, cuando estás genuinamente centrado en ti mismo. Y aquí quiero hacer una pausa para hablarte de algo que ocurre específicamente dentro de nosotras cuando sentimos esa disponibilidad excesiva por parte de un hombre. Hay una sensación difícil de describir con palabras precisas, que es como una mezcla de presión y culpa. Sentimos que ese hombre está invirtiendo tanto en nosotras, está siendo tan atento, tan disponible, tan dedicado, que inconscientemente empieza a generarse una deuda emocional, una sensación de que le debemos algo, de que deberíamos corresponder, de que si no lo hacemos somos malas personas. Y esa presión, aunque no venga de demandas explícitas, aunque venga envuelta en amabilidad y buenos gestos, crea una resistencia interna, un rechazo visceral, porque ninguna mujer quiere sentir que está en una relación o en una dinámica por obligación, por culpa, por deuda emocional, cuando un hombre está siempre disponible, cuando siempre dice que sí, cuando nunca tiene otros planes, cuando parece que su vida entera está en pausa esperando nuestra llamada o nuestro mensaje.
no nos sentimos especiales. Nos sentimos responsables. Nos sentimos como si tuviéramos el poder de hacerlo feliz o miserable con solo responder o no responder, con solo estar disponibles o no estarlo. Y ese poder no es atractivo, es agobiante, porque en el fondo, todas queremos estar con alguien que sería feliz con o sin nosotras, que tiene una vida plena y satisfactoria por sí mismo, y que nos elige porque sumamos a esa vida, no porque seamos la única fuente de su felicidad y validación. Esto no ocurre desde la lógica, ocurre desde la emoción. Desde algo muy profundo en nuestra programación como mujeres, buscamos, sin decirlo explícitamente, a alguien que represente estabilidad emocional, y un hombre que depende de nosotras para su felicidad no representa estabilidad, representa carga. Sé que esto suena duro, sé que puede doler escucharlo, pero estoy aquí para hablarte con honestidad, no para decirte lo que quieres oír. Y la verdad es que la atracción femenina está profundamente conectada con la percepción de fortaleza emocional, no fortaleza física, no éxito material, sino fortaleza emocional, que es la capacidad de estar bien contigo mismo, de manejar tus emociones sin proyectarlas en nosotras, de tener un centro interno sólido que no se tambalea con cada cambio en nuestra actitud o disponibilidad. Ahora, déjame llevarte más profundo en esto, porque hay capas y capas de complejidad que necesitas comprender. Cuando una mujer es amable contigo, cuando te dedica tiempo, cuando te escucha, cuando responde tus mensajes, cuando acepta salir contigo, muchas veces está dándote una oportunidad de mostrar quién eres realmente, está observando, está sintiendo, está evaluando inconscientemente si eres alguien con quien podría construir algo, si eres alguien que genera esa sensación inexplicable de atracción. Y durante ese proceso de observación, que puede durar semanas o meses, ella está atenta a señales sutiles, a cómo te comportas cuando las cosas no salen como esperabas, a cómo reaccionas cuando ella no está tan disponible como antes, a cómo manejas la incertidumbre, a cómo estableces o no estableces límites. Si durante ese tiempo te vuelves más insistente cada vez que ella se aleja un poco, si empiezas a perseguirla más cuando ella necesita espacio, si te vuelves ansioso cuando no responde rápido, si empiezas a pedir explicaciones o a mostrar inseguridad, lo que ocurre dentro de nosotras es una confirmación de que no eres emocionalmente estable, de que tu bienestar depende de nosotras. Y eso automáticamente apaga cualquier chispa de atracción que pudiera estar empezando a formarse. Porque lo que necesitamos sentir, lo que buscamos inconscientemente, es que eres alguien que puede mantenerse firme emocionalmente incluso cuando nosotras no estamos actuando como esperabas, incluso cuando tenemos días difíciles, incluso cuando necesitamos espacio o tiempo para nosotras mismas. Y aquí es donde algo empieza a cambiar dentro de nosotras. Cuando conocemos a un hombre que es amable pero no necesitado, que es atento pero no invasivo, que muestra interés pero no ansiedad, que puede estar presente pero también puede estar ausente sin derrumbarse, que puede ofrecernos su tiempo sin abandonar su propia vida, algo empieza a moverse en nuestro interior. Empezamos a preguntarnos quién es realmente este hombre. Empezamos a sentir curiosidad, empezamos a notar su ausencia cuando antes solo notábamos su presencia excesiva. Empezamos a valorar su atención cuando antes la dábamos por sentada porque siempre estaba disponible. Y esa inversión de la dinámica es crucial. Es el momento donde la atracción puede empezar a nacer, porque ahora somos nosotras las que nos preguntamos si le importamos, si piensa en nosotras, si quiere vernos de nuevo. Pero esto no es un truco, no es una estrategia de manipulación donde te haces el indiferente para generar interés. Eso no funciona porque tarde o temprano se nota que es una actuación, y cuando una mujer detecta que estás jugando un juego, que estás siguiendo una fórmula, que no estás siendo auténtico sino calculador, la repulsión es inmediata y definitiva. Lo que estoy describiendo es una forma de ser genuina. Es el resultado natural de estar verdaderamente centrado en tu propia vida, de tener propósitos, intereses, actividades, relaciones, objetivos que ocupan tu tiempo y tu energía de manera natural.
No porque estés fingiendo estar ocupado, sino porque realmente tienes una vida interesante y plena que continúa con o sin la presencia de esa mujer específica. Y esto me lleva a otro punto fundamental que necesitas entender sobre la psicología femenina. Las mujeres no nos enamoramos de hombres perfectos, no nos enamoramos de hombres que hacen todo bien, no nos enamoramos de hombres que se adaptan constantemente a lo que creen que queremos. Nos enamoramos de hombres reales, con sus imperfecciones, con sus rarezas, con sus opiniones fuertes, con sus límites claros, con su forma particular de ver el mundo. Nos enamoramos de la autenticidad, de la congruencia, de la sensación de que conocemos a alguien real y no a una versión editada de sí mismo diseñada para agradarnos. Cuando intentas ser demasiado perfecto, cuando mides cada palabra, cuando evitas expresar opiniones que puedan no gustarnos, cuando te adaptas constantemente a lo que crees que esperamos, lo que logras no es agradarnos más, sino que te vuelves invisible, te vuelves genérico, te vuelves indistinguible de cualquier otro hombre que también está intentando ganarse nuestra aprobación. No hay nada memorable en ti. No hay nada que te haga único. No hay nada que nos haga pensar en ti. Cuando no estás presente, eres solo otro hombre amable y disponible. Y aunque eso no es malo en sí mismo, tampoco es suficiente para generar atracción. La atracción requiere contraste, requiere que haya algo en ti que sea distintivo, que sea tuyo, que no podamos encontrar en cualquier otro lugar. Y ese algo no es dinero, no es apariencia física extraordinaria, no es estatus social, aunque todas esas cosas puedan sumar. Ese algo es tu esencia única, tu forma particular de ver las cosas, tus pasiones, tus rarezas, tu sentido del humor específico, tu forma de moverte por el mundo con seguridad tranquila y sin disculparte por ser quien eres. Cuando un hombre tiene eso, cuando un hombre está cómodo siendo exactamente quien es sin intentar impresionar o complacer constantemente, genera una presencia magnética que es imposible de ignorar. Y quiero que entiendas algo más, algo que la mayoría de las mujeres nunca te dirá explícitamente. Cuando somos amables contigo pero no estamos interesadas, muchas veces es porque ya hemos decidido, a un nivel inconsciente, que no hay química, que no hay esa chispa inexplicable, y esa decisión no se tomó por algo específico que hiciste mal, no se tomó porque no fueras lo suficientemente bueno, sino porque simplemente no se activó dentro de nosotras esa sensación visceral de atracción que no responde a razones lógicas. Y una vez que esa decisión se ha tomado a nivel inconsciente, es casi imposible revertirla mediante más esfuerzo, más atención, más disponibilidad. De hecho, cuanto más insistas después de ese punto, más refuerzas nuestra decisión de que no hay posibilidad. Pero aquí está la parte interesante, la parte que quizás te dé esperanza de una manera diferente. Esa decisión inconsciente de que no hay química puede cambiar, no siempre, pero puede cambiar si la dinámica cambia radicalmente. Si un hombre que ha estado persiguiendo de repente deja de perseguir, no porque esté jugando un juego, sino porque genuinamente encuentra su centro, porque genuinamente empieza a enfocarse en su propia vida, porque genuinamente deja de necesitar nuestra validación, a veces ocurre algo dentro de nosotras. Empezamos a verlo con ojos diferentes, empezamos a notar cualidades que antes pasábamos por alto. Empezamos a sentir curiosidad donde antes solo sentíamos presión. No siempre ocurre, no es una garantía, pero cuando ocurre es genuino, es real, porque está basado en un cambio real en ti, no en una estrategia de manipulación. Entonces, si te encuentras en esa situación donde eres amable, donde has estado presente, donde has dado lo mejor de ti y no hay interés por parte de ella, lo mejor que puedes hacer, paradójicamente, es retirarte con dignidad y gracia, no retirarte con resentimiento, no retirarte con intentos de hacerla sentir culpable, no retirarte con discursos dramáticos sobre lo mucho que diste y lo poco que recibiste, sino simplemente retirarte con una aceptación tranquila de que no es el match correcto en este momento, con un agradecimiento genuino por el tiempo compartido, con una despedida elegante que deja la puerta abierta sin presión ni expectativas. Y luego,
enfocarte completamente en tu propia vida, en tus propios objetivos, en tu propio crecimiento, en construir una vida que te entusiasme con o sin su presencia. Y esto no es para que ella cambie de opinión, esto no es una estrategia final para conquistarla, esto es genuinamente para ti, para tu bienestar, para tu desarrollo como hombre. Porque la realidad es que hay millones de mujeres en el mundo, y no todas van a sentir atracción por ti. Y eso está bien, eso es normal. Eso no significa que haya algo malo contigo. Significa simplemente que la química, la atracción, el enamoramiento, son fenómenos complejos que requieren una combinación específica de elementos que no siempre se alinean. Y tu trabajo no es forzar esa alineación, sino convertirte en la mejor versión de ti mismo y encontrar a alguien con quien esa alineación ocurra naturalmente. Ahora, quiero hablarte sobre algo que observo constantemente en las dinámicas entre hombres y mujeres, y es la confusión entre atención y atracción. Muchos hombres piensan que si logran captar nuestra atención, si logran que pasemos tiempo con ellos, si logran que respondamos sus mensajes, entonces han generado atracción. Pero atención y atracción son dos cosas completamente diferentes. Puedo prestarte atención porque eres interesante como persona, porque disfruto la conversación, porque eres divertido, porque tienes cosas valiosas que aportar, y aún así no sentir ni un ápice de atracción romántica o sexual. Y esto confunde profundamente a los hombres, porque desde su perspectiva, si están invirtiendo tiempo en alguien es porque hay interés romántico. Pero nosotras funcionamos diferente. Nosotras podemos conectar, disfrutar, valorar, sin que eso implique deseo. Y aquí está otra verdad incómoda. La atracción femenina no es democrática, no es justa, no responde a méritos objetivos. No es que quien se esfuerza más gana. No es que quien es más bueno gana, no es que quien ofrece más gana. La atracción es una respuesta emocional y química a una combinación específica de factores que incluyen presencia, confianza, coherencia, misterio, límites, autenticidad y sobre todo, esa sensación inexplicable de que este hombre está completo en sí mismo y no necesita de mí para ser quien es. Y esa última parte es quizás la más importante de todas, porque cuando una mujer siente que un hombre necesita de ella, que su felicidad depende de ella, que su vida gira alrededor de ella, automáticamente se apaga cualquier posibilidad de atracción, porque esa dinámica de necesidad es la antítesis de la atracción. Piensa en esto desde otra perspectiva. Cuando tú sientes atracción por una mujer, ¿qué es lo que te atrae? Probablemente no es solo su apariencia física, aunque eso pueda ser el gancho inicial. Lo que realmente te mantiene interesado, lo que hace que pienses en ella, lo que genera esa sensación de deseo es una combinación de cómo te hace sentir, de su energía, de su feminidad, de su forma de ser, de esa cualidad indefinible que tiene que te hace querer estar cerca de ella. Y muchas veces las mujeres que más te atraen no son las que están más disponibles, no son las que te persiguen, no son las que te demuestran constantemente su interés, sino aquellas que tienen su propia vida, su propia identidad, su propia magia, y que te invitan a ser parte de su mundo sin necesitarte para sentirse completas. Exactamente lo mismo ocurre con nosotras. Los hombres que más nos atraen no son los que más se esfuerzan en agradarnos, no son los que están constantemente disponibles, no son los que nos colocan en un pedestal, sino aquellos que tienen su propia dirección en la vida, su propio propósito, su propia esencia masculina sólida, y que nos invitan a compartir esa vida sin abandonar quienes son para complacernos. Hay algo profundamente atractivo en un hombre que dice, esto soy yo, esto es lo que valoro, esto es hacia donde voy, y me encantaría que vinieras conmigo, pero voy a ir de todas formas, no desde la arrogancia, no desde la frialdad, sino desde una certeza tranquila de su propio valor y dirección. Y cuando hablo de límites, que es un tema que aparece constantemente en el contexto de la atracción, estoy hablando de tu capacidad de decir no cuando algo no se alinea con tus valores o tus necesidades, de tu capacidad de priorizar tu bienestar sin egoísmo pero con firmeza, de tu capacidad de no sacrificar quién eres o qué necesitas solo para mantener nuestra aprobación o nuestra presencia. Cuando un hombre puede decirme no, cuando puede establecer límites claros,
cuando puede mantener sus principios incluso si eso significa que yo pueda no estar feliz en ese momento. Algo profundo ocurre dentro de mí. Siento respeto, siento seguridad, siento que estoy frente a alguien que sabe quién es y qué quiere, y eso genera atracción de una manera que ninguna cantidad de amabilidad complaciente podría generar. La mayoría de las mujeres nunca lo admitirá abiertamente, porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado a valorar la igualdad, la democracia, la justicia, y admitir que nos atraen hombres que establecen límites firmes suena políticamente incorrecto, suena como si apoyáramos dinámicas de poder desbalanceadas, pero la atracción no es política. La atracción no responde a ideologías. La atracción es una respuesta primitiva a señales que nuestro sistema límbico interpreta como indicadores de fortaleza, estabilidad y confiabilidad. Y un hombre que no puede decir no, que no puede establecer límites, que se adapta constantemente a lo que cree que queremos, no envía señales de fortaleza, envía señales de inseguridad y necesidad. Ahora, déjame llevarte a otro nivel de comprensión que creo que te será invaluable. Cuando una mujer te dice que eres un gran amigo, que eres una persona maravillosa, que cualquier mujer sería afortunada de estar contigo, pero que ella no siente esa conexión, lo que realmente está diciendo es que todas las cualidades objetivas están ahí, todo lo que debería funcionar lógicamente está presente, pero falta ese elemento químico inexplicable que transforma la amistad en atracción. Y ese elemento no puede fabricarse, no puede forzarse, no puede generarse mediante más esfuerzo o más disponibilidad. Ese elemento aparece o no aparece basándose en una combinación compleja de factores que incluyen timing, energía, dinámica y sobre todo la presencia o ausencia de tensión emocional. La tensión emocional es ese espacio entre dos personas donde hay incertidumbre, donde hay preguntas sin respuesta, donde hay un baile de acercamiento y alejamiento que mantiene a ambos en un estado de alerta emocional sutil. Esa tensión es lo que hace que pienses en alguien cuando no está presente. Es lo que hace que valores su atención porque no la tienes garantizada. Es lo que hace que cada encuentro sea significativo, porque no sabes cuándo será el próximo. Y cuando eliminas toda la tensión siendo demasiado disponible, demasiado predecible, demasiado obvio en tus intenciones, eliminas también la posibilidad de que surja la atracción, porque la atracción vive en la tensión, en la incertidumbre controlada, en el misterio sutil. Y esto no significa que debas ser impredecible de manera caótica, o que debas jugar con las emociones de alguien, o que debas ser confuso intencionalmente. Significa que necesitas tener una vida lo suficientemente interesante y ocupada como para que tu disponibilidad hacia ella sea genuinamente limitada, para que tu atención sea un regalo valioso precisamente porque no la entregas indiscriminadamente a todo momento. Significa que necesitas mantener un cierto nivel de misterio, no ocultando quién eres, sino simplemente no revelando todo inmediatamente, dejando que ella descubra capas de ti gradualmente, manteniendo su curiosidad viva porque siempre hay algo más que descubrir. Y quiero hacer una distinción importante aquí, porque sé que esto puede malinterpretarse. No estoy hablando de juegos mentales, no estoy hablando de hacerte el difícil intencionalmente, no estoy hablando de ignorarla para que te persiga. Estoy hablando de algo mucho más auténtico y profundo. Estoy hablando de estar tan ocupado viviendo una vida que te apasiona, que naturalmente no estés completamente disponible. Estoy hablando de estar tan centrado en tu propósito que naturalmente ella no sea el centro de tu universo. Estoy hablando de tener tal claridad sobre tu valor que naturalmente no necesites validación constante de su parte. Cuando esto es genuino, cuando esto viene de un lugar real de plenitud interna, se siente completamente diferente a cuando es una estrategia calculada y nosotras podemos distinguir la diferencia. Ahora bien, hay momentos en este proceso de comprensión donde necesitamos hablar sobre la inversión emocional, porque este es un concepto crucial que determina la dinámica de cualquier relación o potencial relación. La inversión emocional es el grado en que alguien está comprometido emocionalmente con el resultado de la interacción, el grado en que su bienestar emocional depende de que la otra persona corresponda a su interés. Y en casi todas las dinámicas donde un hombre es amable pero no genera interés, hay un desbalance marcado en la inversión emocional,
donde él está mucho más invertido que ella, donde él necesita que funcione y ella está simplemente explorando la posibilidad. Ese desbalance de inversión emocional crea una dinámica de poder automática, donde quien está menos invertido tiene más poder, no porque lo busque, no porque sea manipulador, sino simplemente porque la persona que puede alejarse más fácilmente es la persona que tiene menos que perder. Y aunque esto suene calculador o estratégico, no lo es simplemente cómo funcionan las dinámicas humanas. Cuando tú estás desesperado porque ella te elija, cuando tu bienestar emocional depende de su respuesta, cuando cada mensaje de ella puede hacerte sentir eufórico o devastado, estás en una posición de debilidad emocional, y esa debilidad no genera atracción, genera incomodidad y distancia. Pero cuando tu inversión emocional está balanceada, cuando estás genuinamente interesado pero no necesitado, cuando su respuesta o falta de respuesta no determina tu estado emocional, cuando puedes sentirte bien contigo mismo independientemente de lo que ella haga, entonces la dinámica cambia por completo. Ahora están en un terreno más equilibrado. Ahora ella puede acercarse sin sentir que está siendo casada. Ahora puede explorar la posibilidad sin sentir presión. Y en ese espacio de libertad emocional es donde la atracción puede florecer naturalmente. Y esto me lleva a hablar sobre algo que he observado infinitas veces, y es cómo los hombres interpretan mal las señales femeninas, cómo confunden educación con interés, cómo confunden calidez con disponibilidad romántica. Muchas mujeres somos naturalmente cálidas, expresivas, empáticas, y eso puede leerse como interés cuando en realidad es simplemente nuestra forma de ser con las personas en general. Sonreímos, tocamos tu brazo durante una conversación, hacemos contacto visual, nos reímos de tus chistes, te hacemos preguntas sobre tu vida, y desde una perspectiva masculina, todas esas son señales de interés. Pero para nosotras eso puede ser simplemente nuestra forma de interactuar como seres humanos sin que haya ninguna intención romántica detrás. Y cuando un hombre malinterpreta esas señales, cuando asume que porque soy amable estoy interesada, cuando empieza a construir expectativas y fantasías basadas en mi calidez natural, se crea una situación incómoda donde yo tengo que eventualmente aclarar que no hay interés romántico. Y esa conversación nunca es fácil, nunca es agradable, porque implica decepcionar a alguien que ha invertido emocionalmente, basándose en una interpretación que yo nunca pretendí comunicar. Y muchas veces, por evitar esa incomodidad, por evitar lastimar, seguimos siendo amables, seguimos respondiendo, seguimos estando disponibles, y eso solo perpetúa la confusión y hace que la situación sea más difícil cuando finalmente tenemos que establecer la claridad. Entonces, si estás en una situación donde no estás seguro si ella está interesada o solo está siendo amable, en lugar de seguir invirtiendo más y más energía esperando que eventualmente corresponda, lo más sabio es crear un poco de espacio. Observar si ella busca mantener el contacto, observar si hace esfuerzos por verte, observar si inicia conversaciones, observar si muestra signos de extrañarte cuando no estás tan disponible. Porque la verdad es que cuando una mujer está genuinamente interesada, cuando siente esa atracción, ella encuentra maneras de hacerlo saber, ella contribuye a la dinámica, ella muestra iniciativa, ella hace su parte. Y si toda la iniciativa viene de ti, si toda la energía viene de ti, si ella solo responde pero nunca inicia, probablemente estás operando en una dinámica de no correspondencia. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar directamente de algo que muchos hombres temen abordar, y es el rechazo. El miedo al rechazo hace que muchos hombres prolonguen indefinidamente esa zona gris de ambigüedad, donde están presentes pero nunca expresan claramente sus intenciones, donde invierten tiempo y energía pero nunca arriesgan una vulnerabilidad real, donde orbitan alrededor de una mujer esperando que eventualmente ella note su valor y decida darles una oportunidad. Pero esa estrategia raramente funciona, porque desde la perspectiva femenina, un hombre que no puede expresar claramente lo que quiere, que no puede arriesgar la vulnerabilidad de poner sus cartas sobre la mesa, es un hombre que no tiene suficiente confianza en sí mismo, y esa falta de confianza no genera atracción.
El rechazo es parte natural de la vida, es parte natural del proceso de encontrar a alguien con quien haya una conexión mutua genuina. No todas las personas son compatibles, no todas las químicas funcionan, no todos los timings se alinean. Y está perfectamente bien ser rechazado, está perfectamente bien que alguien no sienta lo mismo que tú sientes, porque eso simplemente significa que no es el match correcto, y es mejor saberlo temprano que invertir meses o años en una dinámica que nunca va a transformarse en lo que deseas. Y paradójicamente, cuando llegas a ese lugar donde el rechazo ya no te aterroriza, cuando puedes expresar tu interés con tranquilidad sabiendo que si no es correspondido simplemente seguirás con tu vida sin derrumbarte, esa misma confianza hace que el rechazo sea menos probable, porque la confianza es magnética, la seguridad en uno mismo es atractiva. Entonces déjame preguntarte algo, y reflexiona sobre esto honestamente. Cuando eres amable con esa mujer, cuando le dedicas tiempo, cuando estás disponible, ¿lo haces desde un lugar de autenticidad genuina, desde un deseo real de conocerla sin expectativas de resultado? ¿O lo haces desde un lugar de inversión estratégica, esperando que tu amabilidad eventualmente se traduzca en interés romántico? Porque si es lo segundo, ella lo siente, y esa transacción implícita donde tú das amabilidad esperando recibir romance crea una incomodidad visceral, porque ninguna mujer quiere sentir que está siendo comprada con actos de bondad. Ninguna mujer quiere sentir que le deben romance porque alguien fue amable con ella. La amabilidad genuina, la que viene sin expectativas, la que se ofrece simplemente porque es parte de quien eres, esa sí es atractiva. Pero la amabilidad estratégica, la que está calculando constantemente si está funcionando, si está generando el resultado deseado, esa se siente diferente, esa se siente manipuladora aunque no haya mala intención, porque hay una agenda oculta, hay una expectativa no expresada, hay una transacción implícita que viola la naturalidad de la conexión. Y cuando una mujer detecta eso, cuando siente que tu amabilidad viene con cuerdas atadas invisibles, su respuesta instintiva es alejarse, es mantener distancia, porque no quiere entrar en esa dinámica de deuda emocional. Ahora, voy a compartir contigo algo que muy pocas mujeres expresan explícitamente, pero que todas sentimos en distintos grados. Hay algo profundamente poco atractivo en un hombre que necesita nuestra aprobación para sentirse valioso, que cambia su comportamiento basándose en nuestras reacciones, que está constantemente monitoreando si estamos contentas con él, si le estamos prestando suficiente atención, si mostramos suficiente interés. Esa necesidad constante de validación externa es agotadora de presenciar y crea una dinámica donde nosotras nos sentimos como la fuente de tu autoestima. Y eso es una responsabilidad que no queremos, que no pedimos, que nos hace querer alejarnos porque no queremos ser el fundamento de la estabilidad emocional de otra persona. Cuando un hombre está completo en sí mismo, cuando tiene una relación sana consigo mismo, cuando su autoestima no depende de si le respondemos rápido o lento, de si mostramos interés o no, de si estamos disponibles o no, eso crea una sensación de solidez, de confiabilidad, de que podemos relajarnos en su presencia sin tener que manejar constantemente su estado emocional. Y esa capacidad de simplemente ser, de estar presente sin necesidad ni ansiedad, es magnética de una manera que ninguna demostración de afecto o disponibilidad podría igualar. Y quiero que comprendas algo fundamental sobre el enamoramiento femenino que cambiará tu perspectiva completa. El enamoramiento femenino no es un evento, es un proceso. No nos enamoramos en un momento específico porque dijiste las palabras correctas o hiciste el gesto perfecto. Nos enamoramos gradualmente, capa por capa, a medida que te conocemos, a medida que observamos tu comportamiento en diferentes contextos, a medida que vemos cómo manejas situaciones de estrés, cómo tratas a otras personas, cómo te relacionas contigo mismo, cómo vives tu vida cotidiana. Es la consistencia a lo largo del tiempo lo que genera enamoramiento profundo, no los picos de intensidad o los gestos grandiosos aislados. Y ese proceso de enamoramiento requiere tiempo, requiere espacio, requiere que ella te observe sin presión, requiere que ella tenga la libertad de acercarse y alejarse mientras procesa lo que siente. Requiere que no estés constantemente forzando el ritmo o pidiendo definiciones o empujando hacia una relación. Cuando un hombre puede permitir que ese proceso ocurra naturalmente,
cuando puede estar presente sin presionar, cuando puede mostrar interés sin ahogar, cuando puede avanzar sin atropellar. Crea el espacio perfecto para que el enamoramiento femenino florezca. Pero cuando un hombre está ansioso por definir la relación, por asegurar el resultado, por confirmar el interés, interrumpe ese proceso natural y lo reemplaza con presión, y la presión mata el enamoramiento antes de que tenga oportunidad de crecer. Muchos hombres me han preguntado cuánto tiempo deben esperar, cuánto tiempo es razonable invertir antes de saber si hay posibilidad o no. Y la respuesta no es un número específico de días o semanas. La respuesta es hasta que tengas claridad suficiente para tomar una decisión sin resentimiento. Si después de unas pocas semanas o un par de meses no hay señales claras de interés recíproco, si toda la iniciativa sigue viniendo de tu parte, si ella sigue siendo amable pero nunca cruza esa línea hacia algo más romántico o íntimo, entonces probablemente es momento de aceptar que no hay match y seguir adelante. Pero esa decisión necesita venir desde un lugar de autocuidado, no de resentimiento, desde un reconocimiento de que tu tiempo y energía son valiosos y prefieres invertirlos en alguien que corresponda a tu interés con entusiasmo genuino. Y cuando tomes esa decisión de alejarte, hazlo con elegancia, con madurez, con una comunicación clara pero sin drama. Puedes decir algo simple como: me he dado cuenta de que probablemente estamos buscando cosas diferentes, y eso está completamente bien, te deseo lo mejor. Y luego realmente alejarte, no con la esperanza secreta de que te extrañe y cambie de opinión, sino con una aceptación genuina de que no es el match correcto y estás liberando espacio en tu vida para alguien con quien sí lo sea. Y a veces, después de ese alejamiento genuino, después de que realmente te enfocas en tu propia vida y dejas de estar disponible, ella puede empezar a verte diferente, puede empezar a notar tu ausencia, puede empezar a preguntarse si cometió un error. Pero eso no puede ser tu motivación al alejarte, porque si lo es, no es un alejamiento genuino, es una estrategia, y las estrategias eventualmente se revelan y generan rechazo. Ahora quiero hablar de algo que es crucial y que muchos hombres pasan por alto completamente, y es la importancia de la presencia emocional versus la presencia física. Puedes estar físicamente presente todo el tiempo, puedes responder cada mensaje inmediatamente, puedes estar siempre disponible para vernos, y aún así estar emocionalmente ausente, estar ansioso, estar en tu cabeza pensando en qué decir o hacer para impresionar, estar monitoreando constantemente nuestras reacciones en lugar de estar genuinamente conectado con el momento. Esa presencia física sin presencia emocional no genera conexión, genera una sensación de vacío, de que estás ahí pero no realmente ahí. La presencia emocional es cuando estás completamente en el momento, cuando no estás pensando en el futuro ni rumiando el pasado, cuando no estás tratando de impresionar o controlar el resultado, cuando simplemente estás ahí, conectado, escuchando realmente, viendo realmente, sintiendo realmente. Y esa calidad de presencia es magnética, es rara, es valiosa, porque vivimos en un mundo donde casi nadie está realmente presente, donde todos están distraídos, donde todos están actuando, donde todos están proyectando una imagen, y cuando encuentras a alguien que puede estar genuinamente presente, que puede ver más allá de la fachada y conectar con quien realmente eres, eso crea una profundidad de conexión que va mucho más allá de la química superficial. Y esa presencia emocional requiere que estés cómodo contigo mismo, que no tengas miedo del silencio, que no sientas la necesidad de llenar cada espacio con palabras o acciones, que puedas simplemente estar sin hacer, sin probar, sin demostrar. Y eso solo es posible cuando has hecho el trabajo interno de conocerte, de aceptarte, de estar en paz contigo mismo. Porque si estás constantemente huyendo de ti mismo, si estás constantemente tratando de ser alguien que no eres, si estás constantemente buscando validación externa, entonces no puedes estar presente de verdad, porque estás demasiado ocupado manejando tu propia ansiedad interna. Y esto me lleva a hablar sobre algo que creo que es el núcleo de toda esta conversación, y es la diferencia entre buscar una relación desde la completitud versus buscar una relación desde la carencia. Cuando buscas una relación desde la carencia, cuando estás buscando que alguien te complete, que alguien te haga sentir valioso, que alguien llene el vacío que sientes dentro de ti,
Estás buscando desde la necesidad, y la necesidad nunca genera atracción duradera. Puede generar codependencia, puede generar dinámicas tóxicas, puede generar conexiones basadas en la necesidad mutua, pero no genera el tipo de atracción sana y sostenible que crea relaciones profundas y satisfactorias. Cuando buscas una relación desde la completitud, cuando ya estás completo por ti mismo, cuando ya tienes una vida que te gusta, cuando ya te sientes valioso independientemente de si alguien te elige o no, entonces buscas desde el deseo, no desde la necesidad. Buscas a alguien que sume a tu vida, no a alguien que la complete. Buscas a alguien con quien compartir la plenitud, no a alguien que llene el vacío. Y esa energía es completamente diferente. Esa energía es atractiva de una manera fundamental, porque comunica que eres alguien estable, seguro, confiable, alguien que puede ser un compañero real y no una persona que necesita ser rescatada o validada constantemente. Y sé que esto puede sonar como un trabajo enorme. Sé que puede sentirse como si te estuviera pidiendo que te conviertas en alguien que no eres, pero no es eso. Lo que te estoy pidiendo es que te conviertas más plenamente en quien ya eres, que descubras tu esencia auténtica y la vivas sin disculpas, que construyas una vida que te emocione con o sin una pareja, que desarrolles una relación sana contigo mismo que sea el fundamento de todas tus otras relaciones. Y ese trabajo, aunque requiere esfuerzo y tiempo, es el trabajo más valioso que puedes hacer, no solo para atraer a alguien, sino para vivir una vida plena y satisfactoria, independientemente de tu estado de relación. Permíteme llevarte ahora a un territorio que quizás te resulte incómodo, pero que es absolutamente necesario explorar si queremos ser honestos. Hay una diferencia enorme entre ser un buen hombre y ser un hombre atractivo, y aunque lo ideal sería que ambas cosas fueran sinónimas, la realidad es más compleja. Puedes ser moralmente bueno, éticamente sólido, amable, generoso, confiable, leal y aún así no generar atracción. Y esto no es porque las mujeres no valoremos esas cualidades. Las valoramos enormemente, pero las valoramos como fundamento de una relación a largo plazo, no como el elemento que genera la atracción inicial. La atracción inicial, esa chispa que hace que una mujer se interese en ti románticamente, tiene más que ver con energía, presencia, confianza, misterio, tensión emocional, límites claros y una masculinidad tranquila pero presente. Y un hombre puede tener todas las cualidades morales del mundo pero carecer de esos elementos que generan atracción, y por eso termina en la zona de amigo maravilloso pero no pareja potencial. Y la confusión viene porque los hombres asumen que si son buenas personas, si hacen las cosas correctas, si demuestran que son dignos de confianza, entonces la atracción debería seguir automáticamente. Pero la atracción no responde a la lógica del mérito, responde a estímulos emocionales y químicos que operan en un nivel mucho más primitivo. Entonces, cuando digo que eres amable pero no despiertas interés, lo que realmente estoy diciendo es que probablemente tienes muchas cualidades valiosas que harían de ti una excelente pareja a largo plazo, pero falta ese elemento indefinible que hace que ella quiera explorar esa posibilidad, que hace que sienta curiosidad, que hace que piense en ti cuando no estás presente, que hace que quiera cruzar la línea de la amistad hacia algo más. Y ese elemento no puede aprenderse de un manual, no puede copiarse de alguien más, tiene que emerger de tu propia autenticidad, de tu propia seguridad interna, de tu propia masculinidad cómoda y sin disculpas. Y cuando hablo de masculinidad, sé que es un término que se ha vuelto complicado en nuestra cultura actual, que está cargado de connotaciones políticas y sociales. Pero estoy hablando de algo mucho más simple y primordial. Estoy hablando de esa energía que es complementaria a la energía femenina, que no es agresiva ni dominante ni tóxica, sino que es firme, direccional, protectora en el sentido emocional, capaz de sostener espacio para la emoción sin ser absorbida por ella, capaz de tener un plan sin ser rígida, capaz de tomar decisiones sin ser autoritaria. Es una masculinidad que invita a la feminidad a relajarse, a confiar, a rendirse, no en el sentido de sumisión, sino en el sentido de no tener que controlarlo todo, no tener que estar en guardia todo el tiempo. Y muchas mujeres modernas
incluyéndome, hemos desarrollado una masculinidad interna muy fuerte porque hemos tenido que navegar el mundo, construir carreras, protegernos, tomar decisiones, ser independientes. Y eso es maravilloso y valioso, y no queremos renunciar a eso. Pero en el contexto de una relación romántica, lo que anhelamos en el fondo, aunque no siempre lo expresemos conscientemente, es poder relajar esa masculinidad interna, poder conectar con nuestra feminidad más profunda, poder simplemente ser sin tener que manejar todo, y eso solo es posible cuando estamos con un hombre que puede sostener su propia masculinidad con tranquilidad, que puede tener dirección sin imponerla, que puede liderar sin dominar, que puede proteger sin sobreproteger. Y cuando un hombre no tiene esa masculinidad clara, cuando es demasiado complaciente, demasiado adaptable, demasiado enfocado en agradarnos, lo que ocurre es que nosotras no podemos relajarnos, porque sentimos que tenemos que seguir en nuestra energía masculina, tenemos que seguir tomando decisiones, tenemos que seguir dirigiendo, y eso no permite que surja la química romántica, porque la química romántica requiere esa polaridad, requiere esa tensión entre lo masculino y lo femenino, requiere ese baile donde cada uno mantiene su esencia sin intentar convertirse en el otro. Y esto no es sobre roles tradicionales rígidos, no es sobre que el hombre tiene que pagar siempre o tomar todas las decisiones o ser el proveedor único. Es mucho más sutil que eso. Es sobre energía, es sobre cómo te mueves por el mundo, es sobre si tienes un norte claro o estás constantemente buscando nuestra aprobación para saber qué dirección tomar. Un hombre puede ser sensible, emocional, artístico, y aún así mantener una masculinidad clara si tiene claridad sobre quién es y hacia dónde va. Y un hombre puede ser exitoso, fuerte físicamente, tradicionalmente masculino en apariencia, y aún así carecer de esa masculinidad energética si está constantemente buscando validación o si no puede tomar decisiones sin miedo a desagradar. Ahora déjame decirte algo más, que pocas mujeres expresarán directamente, pero que todas sentimos. Hay algo profundamente atractivo en un hombre que tiene opciones, que claramente podría estar con otras mujeres, pero que nos elige a nosotras específicamente no porque no tenga otras opciones, sino porque genuinamente quiere estar con nosotras. Esa sensación de ser elegida entre opciones es completamente diferente a la sensación de ser la única opción disponible. Cuando un hombre no parece tener opciones, cuando parece que está aferrándose a nosotras porque quizás no aparezca nadie más, eso no genera esa sensación de valor, esa sensación de que somos especiales, esa sensación de que hay algo en nosotras que destaca para él entre todas las posibilidades. Y no estoy diciendo que debas ser un mujeriego o que debas jugar con múltiples mujeres simultáneamente, sino que necesitas ser el tipo de hombre que teóricamente tiene opciones, que tiene cualidades que lo hacen atractivo, que tiene una vida y presencia que podría atraer a otras personas. Y cuando tienes eso, cuando tienes esa abundancia no de mujeres necesariamente, sino de plenitud en tu vida, de confianza en ti mismo, de cualidades que te hacen valioso, entonces tu elección de estar con alguien significa algo, tiene peso, tiene valor, porque no viene desde la desesperación, sino desde la preferencia genuina. Y esto conecta con algo que es fundamental entender sobre la psicología femenina, y es que valoramos lo que sentimos que tenemos que ganarnos, lo que no viene fácilmente, lo que requiere algo de nosotras. Cuando un hombre está completamente disponible desde el principio, cuando entrega toda su atención, todo su interés, todo su tiempo sin que nosotras hayamos hecho nada para ganarlo, paradójicamente disminuye su valor percibido. No porque seamos crueles o manipuladoras, sino porque es así como funciona la psicología humana para todos, hombres y mujeres. Valoramos lo que requiere esfuerzo, lo que no está garantizado, lo que tenemos que conquistar en cierta medida. Y antes de que pienses que esto es injusto o superficial, piensa en tu propia experiencia. Probablemente las mujeres que más te han interesado, las que más espacio han ocupado en tu mente, no fueron las que estuvieron completamente disponibles desde el primer momento,
sino aquellas que representaban cierto desafío, ciertas cuyas atenciones no estaban garantizadas, que tenían su propia vida y no giraban completamente alrededor tuyo. Y exactamente lo mismo nos ocurre a nosotras. Los hombres que más nos intrigan, que más nos hacen pensar, que más nos atraen emocionalmente, son aquellos cuya atención sentimos que tenemos que ganarnos en cierta medida, no porque sean imposibles o crueles, sino porque tienen estándares, tienen claridad sobre lo que quieren, y no están dispuestos a conformarse con cualquier conexión superficial. Y esto me lleva a algo que es quizás uno de los errores más comunes que veo en los hombres, y es la falta de estándares claros, la disposición de estar con cualquier mujer que les preste atención, la falta de selectividad. Cuando un hombre parece que diría que sí a cualquier mujer que estuviera mínimamente interesada, cuando no parece tener criterios claros sobre qué tipo de persona quiere en su vida, cuando está simplemente buscando a alguien, a quien sea, para llenar el vacío de la soledad, eso no genera atracción, genera la sensación de que no somos especiales para él, de que somos simplemente la opción disponible en este momento. Pero cuando un hombre tiene estándares claros, cuando sabemos que no cualquier mujer le interesa, cuando sentimos que tiene criterios específicos sobre qué tipo de persona y qué tipo de conexión busca, y cuando sentimos que cumplimos con esos criterios, eso genera una sensación de valor, una sensación de que hay algo especial en nosotras que él reconoce y aprecia, y esa sensación es fundamental para la atracción porque todas queremos sentir que somos vistas, que somos elegidas específicamente por quienes somos, no simplemente porque estábamos disponibles en el momento correcto. Entonces, en lugar de estar disponible para cualquier mujer que muestre mínimo interés, desarrolla claridad sobre qué tipo de persona buscas, qué valores son importantes para ti, qué tipo de conexión quieres crear, y sé selectivo. No desde la arrogancia, no desde el juicio superficial, sino desde el conocimiento profundo de ti mismo y de lo que buscas en una compañera. Y cuando una mujer siente que has elegido estar con ella después de haber evaluado conscientemente si hay compatibilidad real, después de haber observado si hay alineación de valores, después de haber sentido si hay química genuina, eso significa infinitamente más que si simplemente dices que sí a cualquier posibilidad que aparezca. Ahora quiero llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión, porque hay capas sobre capas en esto que estamos explorando. Cuando una mujer es amable contigo pero no está interesada, frecuentemente lo que está pasando debajo de la superficie es que ya te ha categorizado inconscientemente en un espacio mental específico. Y una vez que esa categorización ha ocurrido, es extremadamente difícil salir de ella. Te ha puesto en la categoría de amigo, o de conocido agradable, o de opción de respaldo, o de alguien que está demasiado interesado. Y esa categorización ocurrió probablemente en los primeros encuentros, basada en las señales que enviaste, consciente o inconscientemente. Y esas primeras impresiones son tremendamente importantes porque establecen el marco desde el cual ella te percibe todo el tiempo siguiente. Si la primera impresión que diste fue de alguien ansioso, necesitado, demasiado disponible, demasiado complaciente, eso estableció un marco que es muy difícil romper con comportamiento posterior. Cada interacción subsecuente se interpreta a través de ese marco inicial. Si después intentas mostrarte más seguro, más ocupado, más selectivo, puede leerse como una estrategia, como un juego, porque no coincide con el marco establecido. Por eso es tan importante cómo te presentas inicialmente, cómo estableces la dinámica desde el principio, porque eso determina en gran medida el espacio que ocuparás en su mundo emocional. Y no estoy diciendo que las primeras impresiones sean imposibles de cambiar, pero sí requieren un cambio genuino y sostenido en tu comportamiento. Requieren que realmente te transformes en alguien diferente, no que actúes temporalmente de manera diferente. Y muchas veces, el cambio más efectivo que puedes hacer si ya has establecido una dinámica de perseguidor ansioso es simplemente alejarte por completo, trabajar en ti mismo, crecer, transformarte y quizás en el futuro, si se cruzan de nuevo, ella te verá con ojos completamente nuevos porque genuinamente eres alguien diferente.
Pero mientras sigas en la misma dinámica, mientras sigas operando desde el mismo marco, es muy poco probable que la percepción cambie. Y esto me lleva a hablar sobre algo que es absolutamente crucial y que determinará no solo tu éxito con esta mujer específica, sino con las relaciones en general, y es el concepto de inversión proporcional. En una dinámica sana de atracción mutua, ambas personas invierten proporcionalmente en la conexión. Si tú das un paso adelante, ella da un paso adelante. Si tú inicias contacto, ella también inicia contacto. Si tú haces esfuerzos por verla, ella hace esfuerzos por verte. Hay un baile equilibrado donde ambos están contribuyendo, donde ambos están mostrando interés, donde ambos están invirtiendo tiempo y energía, pero cuando toda la inversión viene de un solo lado, cuando una persona está constantemente iniciando, constantemente planeando, constantemente esforzándose mientras la otra simplemente responde pasivamente, eso no es una dinámica de atracción mutua. Eso es una dinámica de perseguidor y perseguida, y esa dinámica no conduce a una relación sana. Y si te encuentras siendo siempre tú, quien inicia conversaciones, quien propone planes, quien hace seguimiento, quien se asegura de que la conexión continúe, mientras ella simplemente responde cuando le conviene pero nunca toma iniciativa, entonces no hay atracción real de su parte. Hay simplemente educación, calidez humana, pero no interés romántico. Y una de las cosas más valiosas que puedes aprender es a reconocer esa diferencia, a distinguir entre cuando alguien está genuinamente interesado y contribuyendo a la dinámica versus cuando alguien simplemente está siendo amable pero pasivo. Porque cuando reconoces esa diferencia, puedes tomar decisiones informadas sobre dónde invertir tu tiempo y energía. Puedes evitar invertir meses o años en alguien que nunca va a corresponder tu interés. Puedes liberarte para encontrar a alguien que sí esté genuinamente entusiasmada por conocerte, por pasar tiempo contigo, por explorar una conexión real contigo. Y aquí hay otra verdad incómoda que necesitas escuchar. Cuando una mujer está realmente interesada en un hombre, cuando siente esa atracción genuina, ella encuentra maneras de estar cerca de él, ella encuentra maneras de comunicarse, ella encuentra tiempo en su agenda por más ocupada que esté, ella muestra señales claras de interés. No somos pasivas cuando nos interesa a alguien de verdad, no somos frías, no somos ambiguas. Podemos ser sutiles, podemos ser indirectas, pero hay señales claras si sabes qué buscar. Contacto visual sostenido, sonrisas genuinas, iniciativa en la comunicación, flexibilidad para hacer tiempo, preguntas sobre tu vida, compartir aspectos de su propia vida, buscar razones para tocarte casualmente, recordar detalles que mencionaste, mostrar algo de nerviosismo o emoción en tu presencia. Cuando esas señales no están presentes, cuando hay solo amabilidad genérica pero ninguna de esas señales específicas de interés romántico, entonces probablemente no hay interés, y continuar invirtiendo es continuar en una dinámica que no va a transformarse en lo que deseas. Y sé que esto puede ser doloroso de aceptar, especialmente si ya has invertido tiempo y energía emocional, especialmente si ya has creado fantasías sobre una posible relación. Pero aceptar la realidad temprano te ahorra mucho más dolor a largo plazo. Te permite redirigir tu energía hacia alguien que sí esté en la misma frecuencia, hacia alguien que sí sienta esa chispa, hacia alguien con quien haya reciprocidad genuina. Y ahora, quiero que reflexionemos juntos sobre algo que es fundamental para tu crecimiento como hombre y para tu éxito en las relaciones. Y es la importancia de tener una vida genuinamente interesante e independiente de cualquier mujer específica. Porque uno de los patrones que veo constantemente en hombres que son amables pero no generan interés es que no tienen mucho más en su vida aparte de su trabajo y su búsqueda de una relación. No tienen hobbies apasionantes, no tienen una comunidad de amigos sólida, no tienen proyectos personales que los entusiasmen, no tienen metas ambiciosas que los impulsen. No tienen una visión clara de hacia dónde va su vida. Y cuando tu vida es relativamente vacía en esos aspectos, cuando no tienes mucho de qué hablar aparte de tu trabajo rutinario y tu interés en ella, cuando no tienes historias interesantes que contar porque no estás haciendo nada particularmente interesante, cuando tu disponibilidad es total porque realmente no tienes nada más importante que hacer, eso se nota.
eso se siente y eso no genera atracción. Porque parte de lo que nos atrae de alguien es su mundo, es su vida, es la invitación a ser parte de algo interesante que ya existe, no la responsabilidad de convertirnos en el centro de un universo vacío. Cuando un hombre tiene una vida genuinamente rica, cuando tiene pasiones, cuando tiene amigos que lo valoran, cuando tiene proyectos que lo entusiasman, cuando tiene experiencias que lo transforman, cuando tiene una visión clara de quién quiere ser y hacia dónde quiere ir, eso genera una energía completamente diferente. Hay más de qué hablar, hay más que compartir, hay más capas que descubrir, hay una sensación de abundancia en lugar de carencia. Hay una invitación a ser parte de algo vibrante en lugar de la presión de ser todo para alguien. Y esa diferencia es absolutamente crucial en términos de atracción. Entonces, si te encuentras en una situación donde no estás generando el interés que deseas, una de las mejores cosas que puedes hacer es alejarte de la búsqueda por un tiempo y enfocarte completamente en construir una vida que te apasione. Descubre qué te interesa genuinamente, qué te hace sentir vivo, qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de experiencias quieres tener. Invierte en amistades profundas, en desarrollar habilidades, en explorar el mundo, en crecer como persona. Y desde ese lugar de plenitud, desde ese lugar donde tu vida ya es satisfactoria e interesante, acércate a las relaciones desde un lugar completamente diferente, desde un lugar de compartir abundancia en lugar de buscar llenar vacíos. Y aquí está lo hermoso de ese enfoque. Cuando realmente haces ese trabajo, cuando realmente construyes una vida interesante, cuando realmente te conviertes en alguien que está genuinamente ocupado y comprometido con su propio crecimiento y sus propias experiencias, automáticamente te vuelves más atractivo. No porque estés fingiendo estar ocupado o desinteresado, sino porque genuinamente tienes cosas mejores que hacer que perseguir a alguien que no corresponde a tu interés. Tu energía cambia, tu presencia cambia, la forma en que te relacionas con las mujeres cambia, porque ya no estás operando desde la necesidad, sino desde la elección. Y déjame compartir algo más que es crucial entender. El enamoramiento femenino profundo, el tipo de enamoramiento que dura, que se profundiza con el tiempo, que se convierte en amor real y sostenible, no se basa en emociones volátiles o pasión descontrolada, se basa en una admiración profunda. Nos enamoramos de hombres que admiramos, hombres que respetamos, hombres que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotras mismas, hombres que encarnan cualidades que valoramos, hombres que viven con integridad y propósito. Y esa admiración no puede generarse mediante gestos grandiosos o palabras bonitas. Solo puede generarse mediante comportamiento consistente a lo largo del tiempo, mediante decisiones que demuestran carácter, mediante acciones que revelan valores. Cuando una mujer te ve viviendo con propósito, cuando te ve manejando adversidades con gracia, cuando te ve tratando a otros con respeto genuino, cuando te ve manteniéndote fiel a tus valores incluso cuando es difícil, cuando te ve creciendo constantemente, cuando te ve contribuyendo a tu comunidad o a causas que te importan, cuando te ve siendo excelente en lo que haces, no para impresionar a otros, sino porque tienes estándares internos altos, ahí es cuando empieza a nacer la admiración. Y desde esa admiración crece el respeto, y desde ese respeto crece la atracción profunda, y desde esa atracción profunda crece el enamoramiento duradero. Pero si tu vida no refleja esos elementos, si no estás viviendo de manera que inspire admiración, si estás simplemente existiendo en piloto automático sin propósito claro ni dirección significativa, entonces no hay mucho en qué basarse para construir esa admiración. Y sin admiración, puede haber calidez, puede haber amabilidad, puede incluso haber afecto, pero no hay ese enamoramiento profundo que estás buscando, no hay esa conexión romántica intensa que deseas. Ahora, voy a llevarte a un lugar aún más profundo, un lugar donde vamos a explorar las dinámicas sutiles del apego y cómo impactan la atracción. Cada persona tiene un estilo de apego que se formó en la infancia y que influye en cómo se relaciona en las relaciones adultas. Hay personas con apego seguro, que pueden acercarse y alejarse con facilidad, que no tienen miedo a la intimidad ni a la independencia, que pueden expresar sus necesidades y también respetar las necesidades del otro. Y hay personas con apego ansioso, que necesitan constante validación,
que tienen miedo al abandono, que tienden a perseguir y aferrarse. Y hay personas con apego evitativo, que tienen miedo a la intimidad, que se alejan cuando sienten que alguien se acerca demasiado, que valoran su independencia por encima de la conexión. Y lo que ocurre frecuentemente es que las personas con apego ansioso tienden a crear dinámicas donde persiguen a personas con apego evitativo, porque ese patrón de perseguir y ser rechazado se siente familiar, se siente como amor para ellos, aunque objetivamente es una dinámica dolorosa y poco satisfactoria. Y las personas con apego evitativo tienden a alejarse de personas que muestran demasiado interés, demasiado rápido, porque eso activa sus miedos a perder su independencia, a ser absorbidos, a ser controlados. Y las personas con apego seguro generalmente crean relaciones sanas con otras personas de apego seguro, donde hay un equilibrio natural de cercanía e independencia. Entonces, si te encuentras constantemente en situaciones donde eres amable y no generas interés, donde las mujeres son frías o distantes contigo, puede ser útil reflexionar sobre tu estilo de apego. Si tiendes hacia el apego ansioso, si necesitas validación constante, si te sientes amenazado cuando alguien necesita espacio, si interpretas cualquier distancia como rechazo, entonces probablemente estás creando dinámicas que empujan a las mujeres lejos en lugar de atraerlas. Y el trabajo que necesitas hacer no es aprender técnicas de seducción o estrategias de atracción, sino trabajar en tu estilo de apego, en desarrollar seguridad interna, en aprender a estar cómodo con la incertidumbre, en construir una autoestima que no dependa de la validación externa constante. Y ese trabajo es profundo, es transformador, requiere tiempo y muchas veces requiere ayuda profesional, terapia, introspección honesta. Pero es el trabajo más valioso que puedes hacer, porque cuando transformas tu estilo de apego de ansioso a seguro, cuando aprendes a acercarte desde la plenitud en lugar de la carencia, cuando desarrollas la capacidad de estar solo sin sentirte solitario, cuando construyes una vida que te satisface independientemente de tu estado de relación, entonces todo cambia. Tu energía cambia, tu forma de relacionarte cambia, el tipo de personas que atraes cambia, y las dinámicas que creas son completamente diferentes. Y quiero hablarte ahora sobre algo que es sutilmente diferente pero profundamente importante, y es la diferencia entre atraer y perseguir. Cuando persigues, estás operando desde la energía de carencia, estás tratando de convencer a alguien de que te elija, estás intentando demostrar tu valor, estás buscando aprobación externa. Pero cuando atraes, estás operando desde la energía de abundancia, simplemente estás siendo quien eres con confianza tranquila, y las personas correctas se sienten naturalmente atraídas hacia ti, porque tu energía resuena con la de ellas. Y esa diferencia en la energía es perceptible, es palpable, es la diferencia entre la desesperación y la confianza. Cuando persigues, empujas, creas resistencia, generas la sensación de estar siendo cazado que activa los instintos de huida. Pero cuando atraes, creas espacio, generas curiosidad, invitas sin presionar, y eso permite que la otra persona se acerque libremente, desde su propio deseo, no desde la sensación de obligación o presión. Y la calidad de la conexión que se crea desde el espacio de atracción es completamente diferente a la que se intenta forzar desde el espacio de persecución. Una es orgánica, natural, fácil, mutuamente satisfactoria. La otra es forzada, incómoda, desequilibrada, insostenible. Y ahora déjame llevarte a un lugar donde necesitamos hablar sobre algo que muchos hombres malinterpretan completamente, y es el rol de la vulnerabilidad en la atracción. Hay una creencia popular de que mostrar vulnerabilidad genera conexión y atracción, y eso es parcialmente cierto, pero necesita matices importantes. La vulnerabilidad auténtica, compartida en el momento correcto con la persona correcta desde un lugar de fortaleza, sí puede profundizar la conexión. Pero la vulnerabilidad prematura, excesiva, compartida desde un lugar de necesidad o inseguridad, no genera atracción, genera incomodidad y distancia. Cuando un hombre comparte sus miedos, inseguridades, problemas emocionales demasiado pronto, demasiado intensamente, lo que comunica no es autenticidad valiente, sino inestabilidad emocional. Porque la vulnerabilidad saludable es cuando compartes aspectos profundos de ti mismo desde un lugar de autoconocimiento y aceptación,
No cuando descargas tus problemas no resueltos esperando que la otra persona te rescate o te valide. La diferencia es sutil pero crucial. Un hombre seguro puede decir, esta es una área donde estoy trabajando en crecer, donde tengo desafíos, y estoy comprometido con manejarlos. Un hombre inseguro dice, tengo estos problemas, y necesito que me ayudes a sentirme mejor conmigo mismo. Y las mujeres sentimos esa diferencia visceralmente. La vulnerabilidad que viene desde la fortaleza nos atrae, nos hace sentir que estamos conociendo a alguien real, complejo, humano. Pero la vulnerabilidad que viene desde la debilidad nos hace sentir que tenemos que convertirnos en su terapeuta, su salvadora, su fuente de estabilidad emocional, y eso no es atractivo, eso es agotador. Porque en una relación romántica, ambas personas deben ser capaces de sostenerse a sí mismas emocionalmente, y desde esa solidez individual, crear algo hermoso juntos. No es que uno sea el terapeuta y el otro el paciente, no es que uno sea el salvador y el otro el salvado. Y esto conecta con algo que necesito enfatizar, porque es fundamental para que entiendas cómo funcionamos. Las mujeres no queremos arreglarte, no queremos ser tu mamá, no queremos ser responsables de tu crecimiento emocional. Queremos un compañero, alguien que ya está en su propio camino de crecimiento, alguien que se hace cargo de su propia sanación, alguien que no proyecta sus problemas no resueltos en la relación. Y cuando un hombre viene con la expectativa consciente o inconsciente de que una relación o una mujer lo va a completar, lo va a sanar, lo va a hacer feliz, eso crea una dinámica insostenible desde el inicio. Entonces, si estás buscando una relación para llenar un vacío, para sentirte menos solo, para validar tu valor, para darte propósito, estás buscando por las razones equivocadas, y probablemente estás creando dinámicas que no funcionan. Pero si estás buscando una relación para compartir tu vida ya plena con alguien, para crecer junto a alguien que también está en su propio camino, para crear algo hermoso desde la abundancia mutua, entonces estás en el lugar correcto, y probablemente crearás conexiones mucho más satisfactorias y duraderas. Ahora quiero hablar de algo específico que veo constantemente y que sabotea la atracción de manera silenciosa pero devastadora. Y es el exceso de comunicación digital. En esta era de mensajería instantánea, muchos hombres caen en la trampa de intentar construir conexión y atracción principalmente a través de mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, y lo que no entienden es que la atracción no se construye en las pantallas, se construye en la presencia física, en los encuentros reales, en la química que surge cuando dos personas están en el mismo espacio compartiendo experiencias. Cuando envías mensajes constantemente, cuando estás siempre disponible digitalmente, cuando intentas mantener conversaciones profundas por texto, lo que logras no es profundizar la conexión, sino agotar la novedad, eliminar el misterio y crear una falsa sensación de intimidad que no está respaldada por experiencias reales compartidas. Y muchas veces, un hombre puede sentir que está construyendo algo con una mujer porque hablan todos los días por mensaje, pero ella puede no sentir absolutamente nada porque esas conversaciones no están creando la tensión emocional y la química que solo pueden surgir en persona. Entonces, si realmente quieres generar atracción, usa la comunicación digital mínimamente, principalmente para coordinar encuentros en persona, no para tener conversaciones interminables que no llevan a ninguna parte. Sé breve, sé intencional, mantén algo de misterio. Y enfoca tu energía en crear encuentros reales donde puedas estar presente, donde pueda surgir la química, donde puedan compartir experiencias que realmente construyan conexión, porque una hora en persona donde hay verdadera presencia y química vale más que 100 horas de mensajes donde no pasa absolutamente nada significativo. Y hablando de encuentros en persona, déjame compartir algo sobre las citas que la mayoría de los hombres no comprenden. Una cita no es una entrevista de trabajo, no es una oportunidad para demostrar tu valor mediante un monólogo sobre tus logros, no es una transacción donde pagas por la cena esperando algo a cambio. Una cita es una oportunidad para crear una experiencia compartida, para ver si hay química natural, para disfrutar el momento sin agenda oculta, para permitir que ambos se muestren auténticamente sin presión ni expectativas. Las mejores citas son las que se sienten fáciles, naturales, donde la conversación fluye sin esfuerzo, donde hay risas genuinas, donde el tiempo pasa sin que se den cuenta.
donde hay una sensación de que están en una burbuja temporalmente separados del resto del mundo, y eso no se logra yendo a restaurantes caros e impresionantes donde la presión es alta y la atmósfera es formal. Se logra eligiendo actividades o lugares que permitan interacción natural, que bajen la guardia, que creen oportunidades para conexión real sin la artificialidad de estar sentados frente a frente siendo evaluados mutuamente. Y después de una cita, el error más común que veo es que los hombres inmediatamente buscan validación, preguntan si le gustó, si quiere volver a verse, si hay posibilidad de algo más. Y esa necesidad inmediata de confirmar el interés, esa incapacidad de tolerar la incertidumbre, comunica inseguridad y necesidad. En cambio, cuando un hombre puede despedirse con una sonrisa tranquila, quizás un comentario simple como «la pasé bien», sin presionar para definir nada ni buscar validación inmediata, eso comunica confianza y deja espacio para que ella procese la experiencia y llegue a sus propias conclusiones sin sentir presión. Y aquí está algo que necesitas entender sobre cómo las mujeres procesamos las citas y las conexiones potenciales. No tomamos decisiones inmediatas, no sabemos de inmediato si queremos algo serio con alguien. Necesitamos tiempo para procesar, para sentir, para observar, para ver cómo nos sentimos cuando no estamos en tu presencia, para notar si pensamos en ti, si extrañamos tu compañía, si queremos verte de nuevo. Y ese proceso requiere espacio, requiere que no estés constantemente en nuestra cara pidiendo atención o buscando confirmación. Requiere que nos des tiempo para extrañarte, para que la curiosidad crezca, para que el deseo de verte emerja naturalmente. Pero cuando no das ese espacio, cuando inmediatamente después de una cita ya estás enviando mensajes, ya estás proponiendo la siguiente cita, ya estás intentando asegurar el siguiente encuentro, no nos das la oportunidad de procesar, de sentir tu ausencia, de desarrollar el deseo de verte. Y sin ese espacio para el deseo, sin esa oportunidad de extrañarte, es muy difícil que surja la atracción profunda, porque la atracción necesita esa dinámica de presencia y ausencia, de acercamiento y alejamiento, de conexión y espacio. Y ahora quiero tocar algo que es controversial pero absolutamente cierto en mi experiencia y en la de casi todas las mujeres que conozco, y es que la atracción inicial muchas veces no es racional, no está basada en una evaluación objetiva de cualidades, sino en una respuesta visceral, química, emocional, a una combinación de factores que ni siquiera podemos articular claramente. Es por eso que una mujer puede rechazar a un hombre que objetivamente tiene todas las cualidades correctas en papel, y sentirse atraída a alguien que objetivamente no es la mejor opción lógica. Porque la atracción no es lógica, es emocional, es química. Es una respuesta de todo el sistema nervioso a estímulos sutiles que operan por debajo del nivel consciente. Y eso no significa que las mujeres somos irracionales o que no sabemos lo que es bueno para nosotras. Significa que la atracción es un fenómeno complejo que integra información de múltiples niveles: físico, emocional, energético, inconsciente, y cuando todos esos niveles se alinean hay esa sensación de esto se siente bien, esto se siente correcto, quiero explorar esto más. Pero cuando no se alinean, cuando algo en algún nivel no resuena, por más que todo se vea bien en papel, simplemente no hay esa chispa. Y la razón por la que te comparto esto no es para desanimarte, sino para liberarte de la idea de que si simplemente haces todo correctamente, si cumples con todos los requisitos en la lista, entonces deberías generar atracción. Porque no funciona así. La atracción requiere alineación en múltiples niveles, y esa alineación no puede forzarse. Solo puede permitirse que ocurra naturalmente cuando hay compatibilidad real en todos esos niveles. Y tu trabajo no es convertirte en alguien que debería ser atractivo para todas las mujeres, sino convertirte en quien eres auténticamente y encontrar a las mujeres con quienes hay esa alineación natural. Y eso me lleva a algo liberador si puedes realmente internalizarlo, y es que no todas las mujeres van a sentir atracción por ti. Y eso está perfectamente bien. Eso no significa que hay algo mal contigo. Significa simplemente que no hay esa alineación específica que se requiere para que surja la química. Y del mismo modo no vas a sentir atracción por todas las mujeres, aunque objetivamente sean maravillosas. Y eso también está bien.
La compatibilidad y la química son específicas, no universales. Y cuando dejes de intentar ser atractivo para todas y empieces a enfocarte en ser auténticamente quien eres, y encontrar a aquellas con quienes hay resonancia natural, todo se vuelve más fácil, más fluido, más satisfactorio. Ahora, hay algo más que necesito compartir contigo, y es sobre la importancia de la intención clara versus la ambigüedad. Muchos hombres operan en una zona gris donde están presentes, están invirtiendo tiempo, pero nunca expresan claramente su interés romántico, nunca ponen sus cartas sobre la mesa, nunca arriesgan la vulnerabilidad de decir me atraes, me gustaría explorar si hay posibilidad de algo más entre nosotros. Y esa ambigüedad, aunque se siente más segura porque evita el riesgo de rechazo directo, en realidad sabotea la posibilidad de que surja algo real. Cuando un hombre no puede expresar claramente su interés, cuando opera en esa zona gris de tal vez somos amigos, tal vez es algo más, crea confusión, y la confusión no es atractiva. Además, desde nuestra perspectiva como mujeres, un hombre que no puede ser claro sobre lo que quiere, que no puede arriesgar la vulnerabilidad de expresar su interés directamente, es un hombre que carece de la confianza necesaria para crear una relación sana. Porque las relaciones requieren comunicación clara, requieren la capacidad de ser vulnerable, requieren el coraje de arriesgar el rechazo en favor de la autenticidad. Entonces, si sientes atracción por una mujer, si quieres explorar la posibilidad de algo más que amistad, necesitas expresarlo claramente en algún momento. No necesariamente en el primer encuentro, no necesariamente con una declaración dramática, pero sí de una manera que deje claro que tu interés es romántico, no platónico. Puede ser tan simple como invitarla a una cita explícitamente romántica, o puede ser expresar con palabras tu interés de una manera directa pero tranquila. Pero esa claridad es necesaria, porque sin ella, muchas veces una mujer asumirá que solo hay amistad, y cuando finalmente expreses tu interés romántico mucho después, puedes sentirse sorprendida, confundida, incluso engañada, como si hubieras estado operando con una agenda oculta todo el tiempo. Y déjame ser clara sobre algo que genera mucha confusión. No hay tal cosa como la friend zone en el sentido en que muchos hombres la entienden, como si fuera algo que las mujeres hacemos maliciosamente. La friend zone es simplemente el resultado natural de una dinámica donde no ha habido atracción romántica desde el principio, o donde esa posibilidad no fue expresada claramente desde el inicio. Cuando conoces a alguien y estableces una amistad, y nunca hay ninguna indicación de interés romántico, naturalmente esa persona se categoriza como amigo. Y luego, cuando meses o años después expresas interés romántico, es confuso porque no coincide con el marco establecido. Pero eso no es algo que te hicieron, es algo que se co-creó mediante la ambigüedad y la falta de claridad desde el principio. Entonces, si quieres evitar esa situación, necesitas establecer tu interés romántico desde el inicio, no de manera agresiva o presionante, pero sí de manera clara. Y si expresas tu interés y no es correspondido, necesitas aceptar eso con gracia y decidir si puedes genuinamente ser solo amigo sin resentimiento, o si necesitas alejarte porque lo que buscas no está disponible en esa conexión. Y ahora quiero llevarte a algo profundo que cambiará tu comprensión de la atracción femenina, y es el rol de la anticipación y el deseo acumulado. La atracción femenina no se prende como un interruptor, se construye gradualmente, y parte de esa construcción requiere anticipación, requiere espacio entre encuentros donde la mente puede vagar, donde puede surgir la fantasía, donde el deseo puede acumularse. Cuando un hombre está constantemente disponible, cuando los encuentros son tan frecuentes que no hay espacio entre ellos, no hay oportunidad para que se construya esa anticipación, para que crezca el deseo de verte de nuevo. Piensa en esto en términos de una comida deliciosa. Si comes tu comida favorita todos los días, varias veces al día, eventualmente pierde su magia, se vuelve ordinaria, dejas de apreciarla plenamente. Pero si esa comida especial es algo que experimentas ocasionalmente, con espacio entre cada experiencia, la anticipación hace que sea aún más deliciosa cuando finalmente la tienes. Lo mismo aplica a las interacciones humanas. El espacio entre encuentros permite que la anticipación crezca, que el deseo se acumule, que cada encuentro se sienta especial en lugar de rutinario. Y esto no es un juego, no es una manipulación, es simplemente cómo funciona la psicología del deseo.
El deseo requiere distancia, requiere separación, requiere la posibilidad de pérdida. Cuando algo está completamente disponible en todo momento, es imposible desearlo genuinamente porque no hay nada que desear. Ya lo tienes completamente. Pero cuando hay espacio, cuando hay incertidumbre sobre cuándo será el próximo encuentro, cuando hay la posibilidad de que esta persona tenga otras cosas en su vida que son importantes para ella, entonces puede surgir el deseo genuino, el anhelo, la anticipación que hace que cada encuentro sea significativo. Y quiero compartir contigo algo sobre la dinámica del esfuerzo en las relaciones que contradice lo que muchos hombres han sido enseñados. Te han dicho que las relaciones requieren trabajo, que necesitas esforzarte, que el amor es un verbo que requiere acción constante. Y aunque hay verdad en eso para relaciones de largo plazo, para la fase inicial de atracción, demasiado esfuerzo es contraproducente. Porque cuando algo requiere demasiado esfuerzo, cuando se siente como trabajo duro desde el principio, eso es una señal de que no hay alineación natural, de que estás forzando algo que debería fluir más orgánicamente. Cuando hay compatibilidad real, cuando hay química genuina, la fase inicial debería sentirse relativamente fácil. Debería haber un flujo natural donde ambos están contribuyendo, donde la conversación surge sin esfuerzo, donde los planes se materializan sin complicaciones excesivas, donde hay un ritmo natural de dar y recibir. Y si estás constantemente esforzándote, constantemente tratando de hacer que algo funcione, constantemente sintiendo que estás remando contra la corriente, probablemente estás en la situación equivocada con la persona equivocada. Y esto es algo que he visto una y otra vez. Y es que los hombres a menudo confunden el esfuerzo con el valor. Piensan que si se esfuerzan más, si hacen más, si dan más, eventualmente ganarán el afecto de la mujer. Pero la atracción no se gana mediante esfuerzo. La atracción existe o no existe basándose en esa alineación química y emocional. Y cuando existe, no necesitas esforzarte tanto, porque hay un impulso natural de ambas partes hacia la conexión. Y cuando no existe, ninguna cantidad de esfuerzo la creará. Solo creará una dinámica donde una persona está persiguiendo y la otra está tolerando. Entonces, si te encuentras esforzándote excesivamente con alguien, si sientes que estás constantemente tratando de hacer que algo funcione mientras ella parece pasiva o indiferente, esa es una señal clara de que necesitas retirarte, de que estás invirtiendo en el lugar equivocado, de que hay otras mujeres con quienes la dinámica sería mucho más equilibrada y recíproca. Y retirarte no es rendirte, es respetarte a ti mismo lo suficiente como para no seguir invirtiendo donde no hay retorno, para no seguir persiguiendo a alguien que no te está correspondiendo con el mismo nivel de interés y entusiasmo. Y ahora quiero hablar de algo que es el fundamento de todo lo que hemos discutido, y es tu relación contigo mismo, porque la realidad es que todas las dinámicas externas, todas tus interacciones con mujeres, todas las relaciones que creas, son reflejos de tu relación interna contigo mismo. Si no te respetas a ti mismo, si no estableces límites claros para ti, si no cuidas de tu propio bienestar, si no tienes claridad sobre tus valores y lo que es importante para ti, entonces no podrás crear relaciones sanas con otros, porque estarás operando desde un fundamento inestable. Cuando tu autoestima depende de validación externa, cuando necesitas que otros te digan que eres valioso para sentirte valioso, cuando tu bienestar emocional está a merced de cómo otros te tratan, entonces estás en una posición de debilidad que sabotea todas tus relaciones. Pero cuando has construido una relación sólida contigo mismo, cuando te conoces profundamente, cuando te aceptas con tus fortalezas y tus áreas de crecimiento, cuando puedes darte a ti mismo la validación y el amor que anteriormente buscabas desesperadamente de otros, entonces todo cambia. Entonces puedes acercarte a las relaciones desde un lugar completamente diferente, desde un lugar de compartir abundancia en lugar de buscar llenar carencias. Y construir esa relación sólida contigo mismo requiere trabajo interno, requiere introspección honesta, requiere que enfrentes aspectos de ti que quizás has estado evitando, requiere que sanes heridas del pasado que siguen influyendo en tu presente. Y sé que puede sonar como un trabajo enorme, como algo abrumador, pero es el trabajo más liberador que puedes hacer, porque cuando lo haces, cuando realmente llegas a un lugar de aceptación y amor propio genuinos, te liberas de la necesidad desesperada de que otros te completen. Y desde esa libertad,
puedes crear conexiones auténticas y satisfactorias. Y aquí está lo hermoso de ese proceso. Cuando dejas de buscar desesperadamente amor y validación externa, cuando te enfocas en construirte a ti mismo, en desarrollar tus talentos, en perseguir tus pasiones, en convertirte en la mejor versión de ti mismo, no para impresionar a nadie, sino porque eso es lo que quieres para tu propia vida. Algo mágico ocurre. Te vuelves naturalmente más atractivo, no porque estés siguiendo una estrategia, sino porque hay algo inherentemente magnético en alguien que está viviendo con propósito, con pasión, con autenticidad, con confianza tranquila en su propio valor. Y esa es la paradoja más grande de la atracción. Cuando más la persigues, cuando más la necesitas, más se aleja. Pero cuando te enfocas en ti mismo, cuando construyes una vida que amas, cuando te conviertes en alguien que te gusta ser, la atracción viene a ti de manera más natural, más orgánica, más fácil, porque ya no estás operando desde la energía de necesidad que repele, sino desde la energía de plenitud que atrae. Y cuando lleguemos al final de esta conversación, espero que comprendas que el camino hacia relaciones satisfactorias no pasa por aprender trucos o técnicas de atracción. No pasa por convertirte en alguien que no eres. No pasa por manipular situaciones para generar resultados específicos. El camino pasa por convertirte genuinamente en quien eres en tu esencia más auténtica, por construir una vida que te entusiasme, por desarrollar seguridad interna que no dependa de factores externos, por sanar lo que necesita ser sanado, por crecer en las áreas donde necesitas crecer, y desde ese lugar de solidez interna, permitir que las conexiones correctas se manifiesten naturalmente. Y sé que este camino no es rápido, no es fácil, no ofrece resultados inmediatos. Pero es el camino real, el camino sostenible, el camino que te llevará no solo a atraer mujeres, sino a crear relaciones profundas, significativas, satisfactorias que enriquezcan tu vida en lugar de complicarla. Y ese es el verdadero objetivo. No solo tener éxito con las mujeres, sino tener éxito en la vida. Tener relaciones que sean fuente de alegría y crecimiento mutuo, en lugar de drama y dolor. Y mientras termino esta reflexión contigo, quiero que sepas que el hecho de que estés aquí, de que hayas escuchado hasta este punto, de que estés buscando comprender en lugar de simplemente culpar, ya te coloca en un camino de crecimiento que eventualmente te llevará a donde quieres estar. Porque la comprensión es el primer paso. Y desde la comprensión viene la transformación, y desde la transformación viene el tipo de vida y relaciones que realmente deseas. Así que sé paciente contigo mismo, sé compasivo con tu proceso, y confía en que cuando haces el trabajo interno genuino, lo externo eventualmente se alinea de maneras que ni siquiera puedes anticipar ahora.